Oh, well, that was a bad cut. That's got nothing to do with the production of the album. That was a bad cut. And if you listen to the second string of pressings, you'll find that sibilance isn't there. Pink Floyd es, sin duda, una de las bandas de rock más emblemáticas de todos los tiempos, conocida por su sonido innovador, sus álbumes rompedores y sus actuaciones más espectaculares. Pero detrás de la música, la banda se ha enfrentado a años de agitación personal, conflictos y tragedias que han dejado un impacto duradero tanto en los miembros de la banda como en sus fieles seguidores. Hace apenas un minuto, han surgido nuevos detalles devastadores sobre la banda, arrojando luz sobre las fracturas más profundas dentro de Pink Floyd que muchos nunca supieron que existían. Sigue mirando para descubrirlo. Antes de revelar estos impactantes detalles, queremos conocer su opinión. ¿Cuál es tu álbum favorito de Pink Floyd y cómo ha influido su música en tu vida? Comparte tu opinión en los comentarios y celebremos la música que sigue marcando a generaciones. Y ahora, Roger Waters revela por fin cómo Pink Floyd llegó a su fin. ¿La verdad te sorprenderá? Pink Floyd. ¿Cómo empieza todo? Los miembros originales de Pink Floyd, Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright, comenzaron sus carreras escolares en septiembre de 1962 en el Regent Street, London Polytechnic, donde pensaban estudiar arquitectura. Syd Barrett, 2 años más joven, se trasladó a Londres 2 años más tarde para asistir al Camberwell College of Arts. Desde que eran niños, Waters y Barrett habían sido amigos. Waters visitaba con frecuencia a Barrett y disfrutaba tocando su guitarra en casa de la madre de este. Más tarde, cuando Mason recordó a Barrett, observó que Syd era realmente gregario y destacaba entre la multitud, pero todos los demás intentaban ser guays de forma cohibida. Mason recordó cómo Syd había intentado presentarse durante su encuentro inicial. Waters y Mason empezaron a tocar juntos en un grupo creado por otros estudiantes, Sheila Noble, Clive Metcalf y Keith Noble. Ese mismo año, Richard Wright, un compañero de arquitectura, se unió al grupo, transformándolo en un sexteto conocido como Sigma Six. Mason tocaba la batería, Waters la guitarra solista, y Wright empezó con la guitarra rítmica antes de pasarse a los teclados. La banda tocaba canciones de los Seekers y material escrito por su manager y compositor, el también estudiante Ken Chapman, en eventos privados y durante los ensayos en un salón de té del sótano del Regent Street Polytechnic. Waters y Mason se mudaron a un apartamento en el 39 de Stanhope Gardens en Highgate, Londres, en septiembre de 1963. Mike Leonard era profesor a tiempo parcial en el Regent Street Polytechnic y en el adyacente Hornsey College of Art. Waters se pasó al bajo después de que Mason saliera tras el curso académico de 1964 y el guitarrista Bob Close entró en septiembre de ese mismo año. Sufrió muchos cambios de nombre antes de decidirse por Sigma Six, incluyendo Leonard's Lodgers, los Megadeths, los Abdabs, los Screaming Abdabs y los Spectrum 5. En Stanhope Gardens, en septiembre de 1963, el guitarrista Syd Barrett se unió a Close y Waters cuando Metcalf y Noble se marcharon para formar su banda. Close incorporó al grupo al vocalista Chris Dennis, un técnico de la Royal Air Force. En diciembre de 1964, consiguieron grabar por primera vez en un estudio de West Hampstead, gracias a un amigo de Wright, que les permitió utilizar un tiempo de estudio gratuito. Wright se tomó un descanso de sus estudios y no participó en la sesión. Cuando la RAF asignó a Dennis un puesto en Bahrein a principios de 1965, Barrett se convirtió en el líder de la banda. Más tarde, ese mismo año, se convirtieron en la banda residente del Countdown Club, cerca de Kensington High Street, en Londres, donde tocaban 3 sets de 90 minutos cada uno, desde altas horas de la noche hasta la madrugada. Durante este periodo, la banda, alentada por la necesidad de alargar sus actuaciones y minimizar la repetición de canciones, se dio cuenta de que podían ampliar sus temas con largos solos, como Mason escribió más tarde. Presionado por sus padres y aconsejado por sus tutores universitarios, Close abandonó la banda a mediados de 1965 y Barrett se hizo cargo de la guitarra solista. Sin embargo, a pesar de esta lucha inicial, ¿cómo llegó Pink Floyd al punto de auge? ¿Y qué provocó alguno de los desacuerdos que llevaron al grupo a separarse? Veamos. El fichaje de Pink Floyd por EMI.
En 1967, Pink Floyd empezó a llamar la atención de la industria musical. Durante las negociaciones con las compañías discográficas, Joe Boyd y Brian Morrison, cofundadores de E.T. y agente de reservas de Pink Floyd, respectivamente, organizaron y financiaron una sesión de grabación en Sound Techniques, en Kensington. Posteriormente, el 15 de febrero de 1967, Pink Floyd firmó con EMI por un adelanto de 5,000 euros. EMI lanzó el single debut de la banda, Arnold Lane, con la cara Big Candy in a Current Bun bajo su sello Columbia, el 10 de marzo de 1967. A pesar de ser prohibido por varias emisoras de radio debido a sus referencias al travestismo, la manipulación creativa de las ventas al por menor catapultó el single al número 20 en el Reino Unido. El segundo sencillo de Pink Floyd, See Emily Play, se publicó el 16 de junio de 1967 y funcionó ligeramente mejor, alcanzando el número 6 en el Reino Unido. La banda apareció en los programas de la BBC Look of the Week y Top of the Pops, con Roger Waters y Syd Barrett, enfrentándose a duras preguntas y haciendo mímica de sus actuaciones, respectivamente. Alrededor de esta época, el comportamiento de Barrett empezó a cambiar significativamente, ya que empezó a consumir LSD con regularidad y a distanciarse cada vez más de su entorno. La transición de Pink Floyd y el éxito internacional. En diciembre de 1967, cuando Pink Floyd llegaba a un punto crítico con Syd Barrett, la banda incorporó al guitarrista David Gilmour como quinto miembro. Gilmour ya conocía a Barrett de su época juntos en Cambridge Tech a principios de los 60, donde habían tocado música durante las pausas para comer, y más tarde habían hecho autostop y viajado en autobús por el sur de Francia. En 1965, mientras Gilmour formaba parte de Joker's Wild, había visto actuar a la banda de Barrett. The T-Set, Steve O'Rourke, ayudante del manager de la banda, le consiguió una habitación en su casa y un sueldo de 30 euros a la semana. En enero de 1968, Black Hill Enterprises anunció oficialmente a Gilmour como el nuevo miembro de Pink Floyd, para continuar con Barrett como compositor no participante. El plan era que Gilmour cubriera las excentricidades de Barrett, pero este acuerdo pronto resultó inviable, llevando a la decisión de Barrett de escribir únicamente material para la banda. Barrett, frustrado por la presión de producir la continuación de Arnold Lane y See Emily Play, presentó a la banda una canción llamada Have You Got It Yet, cambiando intencionadamente su estructura cada vez que la tocaban, haciendo imposible que los demás la siguieran. Durante una sesión fotográfica en enero de 1968, Barrett parecía distanciado del resto del grupo, con la mirada perdida en la distancia. La situación con Barrett acabó volviéndose insostenible. Las cosas llegaron a un punto crítico en enero de 1968, mientras la banda se dirigía a una actuación en Southampton. Cuando le preguntaron si debían recoger a Barrett, uno de los miembros respondió, no nos molestemos, lo que supuso el fin de la etapa de Barrett con Pink Floyd. Waters reflexionó más tarde. Era nuestro amigo, pero la mayor parte del tiempo queríamos estrangularle. A principios de marzo de 1968, Pink Floyd se reunió con sus socios para discutir el futuro de la banda, y Barrett aceptó marcharse. Los managers Jenner y King, creyendo que Barrett era el genio creativo de la banda, eligieron representarle, y terminaron su relación con Pink Floyd. Mientras tanto, Morrison vendió su negocio a NEMS Enterprises, y O'Rourke se convirtió en el manager de Pink Floyd. Black Hill Enterprises anunció oficialmente la marcha de Barrett el 6 de abril de 1968. Tras la marcha de Barrett, la responsabilidad de las letras y la dirección creativa pasó principalmente a Waters. Al principio, Gilmour imitaba la voz de Barrett durante las apariciones de la banda en la televisión europea. Sin embargo, cuando actuaban en el circuito universitario, evitaban las canciones de Barrett en favor de material de Waters y Wright. Reflexionando sobre este período, Mason señaló más tarde que Gilmour aportó una mayor estructura a la música de Pink Floyd, haciéndola mucho menos difícil de disfrutar. De nuevo, ¿qué distinguía la música de Pink Floyd del resto de la música de los 60, 70 y 80? Los géneros de Pink Floyd. Considerado uno de los primeros grupos de música psicodélica del Reino Unido, Pink Floyd
comenzó su carrera en la vanguardia de la escena musical underground londinense, actuando en locales como el UFO Club y su sucesor Middle Earth. Según Rolling Stone, en 1967 ya habían desarrollado un sonido inconfundiblemente psicodélico, interpretando largas y ruidosas composiciones en forma de suite que tocaban el hard rock, el blues, el country, el folk y la música electrónica. El lanzamiento de su canción de 1968, Careful with That Axe, Eugene, contribuyó a cimentar su reputación como grupo de art rock. La música del grupo se ha asociado a varios géneros, como el rock espacial, el rock experimental, el rock ácido, el proto-prog, el pop experimental, el pop psicodélico y el rock psicodélico. A finales de la década de 1970, la prensa etiquetó la música de Pink Floyd como pop psicodélico, pop progresivo y rock progresivo, y ganaron seguidores como grupo de pop psicodélico. 1968, Richard Wright comentó: "Solo tocábamos por diversión, sin atarnos a ninguna forma de música en particular. Podíamos hacer lo que quisiéramos. Se hacía hincapié en la espontaneidad y la improvisación". Roger Waters añadió más tarde: "No tenía nada de grandioso, éramos ridículos, éramos inútiles. No podíamos tocar, así que tuvimos que hacer algo estúpido y experimental. Sid era un genio, pero no me gustaría volver a tocar Overdrive Interestelar durante horas y horas". Pink Floyd se convirtió en un innovador del rock progresivo en los 70 y de la música ambiental en los 80. El trabajo a la guitarra de Gilmour de Pink Floyd. El crítico de Rolling Stone, Alan DiPerna, elogió el trabajo a la guitarra de David Gilmour como parte esencial del sonido de Pink Floyd, describiéndolo como el eslabón perdido entre Hendrix y Van Halen y el guitarrista más importante de la década de 1960. Rolling Stone también lo clasificó como el 14º mejor guitarrista de la historia. Gilmour reflexionó sobre su técnica. "Mis dedos producen un sonido característico. No son muy rápidas, pero creo que se me reconoce al instante. Toco melodías relacionadas con cosas como Hank Marvin y The Shadows". La capacidad de Gilmour para transmitir emociones poderosas con menos notas sin sacrificar fuerza ni belleza le valió comparaciones favorables con el trompetista de jazz Miles Davis. Ese mismo año, Jimmy Brown, escritor especializado en el mundo de la guitarra, describió el estilo de Gilmour como caracterizado por riffs sencillos y enormes, solos con agallas y buen ritmo, y texturas de acordes ricas y ambientales. Brown señaló que los solos de Gilmour en Money, Time y Comfortably Numb atravesaban la mezcla como un rayo láser a través de la niebla. Calificó el solo de Time como una obra maestra del fraseo y el desarrollo motívico, destacando el uso por parte de Gilmour de desgarradores bends de un paso y medio, conmovedores arpegios de tresillos y un vibrato de compás típicamente impecable. Brown destacó el fraseo intuitivo de Gilmour como quizá su mejor baza como guitarrista solista. Gilmour explicó cómo conseguía su tono característico. "Suelo usar un fuzz, un delay y un ecualizador brillante para conseguir un sonido sostenido. Tienes que tocar fuerte en el umbral de realimentación o cerca de él. Es mucho más divertido tocar cuando las notas dobladas te atraviesan como una cuchilla de afeitar". La experimentación sónica de Pink Floyd. A lo largo de su carrera, Pink Floyd experimentó continuamente con su sonido. Su segundo sencillo, See Emily Play, se estrenó en el Queen Elizabeth Hall de Londres el 12 de mayo de 1967 y supuso el primer uso por parte de la banda de un primitivo dispositivo cuadrafónico llamado coordinador azimutal. Este dispositivo, normalmente manejado por Richard Wright, permitía a la banda manipular su sonido amplificado y sus cintas grabadas, proyectando el audio 270 grados alrededor del recinto para crear un efecto sónico arremolinado. En 1972, Pink Floyd mejoró aún más su sonido en directo con la compra de un sistema de megafonía a medida con una configuración avanzada de 4 canales y 360 grados. Roger Waters también experimentó con el sintetizador VCS3 en temas como On the Run, Welcome to the Machine E in the Flesh, y utilizó un efecto de retardo Benson EcoRec 2 en la línea de bajo de One of These Days. Durante la grabación de la versión final,
La banda utilizó efectos de sonido innovadores y tecnología de grabación de audio de vanguardia. Las contribuciones de Nick Mason al álbum consistieron principalmente en trabajar con el Experimental Holophonic System, una técnica que simulaba una experiencia de audio tridimensional. Este sistema utilizaba estereotipos convencionales para crear la ilusión de que el sonido se movía alrededor de la cabeza del oyente, simulando posiciones detrás, encima o al lado de las orejas cuando se llevaban auriculares. Partituras de películas de Pink Floyd. Pink Floyd también comenzó a componer partituras de películas en 1968 con el Comité. En 1969, grabaron la banda sonora de la película More, de Barbet Schroeder. Este proyecto no solo fue beneficioso económicamente, sino que también proporcionó material que, junto con las canciones de A Saucer Full of Secrets, se convirtió en un elemento básico de sus actuaciones en directo durante algún tiempo. Mientras trabajaban en la banda sonora de la película Zabriskie Point, de Michelangelo Antonioni, el grupo pasó casi un mes en un hotel de lujo de Roma. Roger Waters dijo que podrían haber terminado la partitura en menos de una semana si Antonioni no hubiera pedido cambios constantemente. Al final, solo se utilizaron 3 de sus grabaciones y una pieza que fue rechazada, titulada The Violent Sequence. Evolucionó más tarde hasta convertirse en Us and Them, que apareció en su álbum de 1973 The Dark Side of the Moon. En 1971, Pink Floyd colaboró de nuevo con Schroeder en la película La Ballet, publicando un álbum de banda sonora titulado Obscured by Clouds. Compusieron este material en aproximadamente una semana en el Château d'Aroville, cerca de París, y tras su publicación, el álbum se convirtió en el primero en entrar en el top 50 de la lista Billboard estadounidense. Actuaciones en directo de Pink Floyd. Desde sus inicios, utilizaron efectos visuales para complementar su música psicodélica, actuando en locales como el UFO Club de Londres. Su espectáculo de diapositivas y luces fue uno de los primeros del rock británico y desempeñó un papel importante en su popularidad dentro de la escena underground londinense. Para celebrar el lanzamiento de la revista International Times de la London Free School en 1966, Pink Floyd actuó en la inauguración de la Roundhouse ante una multitud de 2,0 personas, entre las que se encontraban celebridades como Paul McCartney y Marianne Faithfull. A mediados de 1966, el road manager Peter Wynne Wilson se unió a su equipo, actualizando el equipo de iluminación de la banda con técnicas innovadoras como polarizadores, espejos y preservativos estirados. Después de conseguir un contrato discográfico con EMI, Pink Floyd compró una furgoneta Ford Transit, que se consideraba un medio de transporte extravagante para la banda. El 29 de abril de 1967, encabezaron un evento que duró toda la noche llamado Technicolor Dream, de 14 horas de duración, en el Alexandra Palace de Londres. Tras un largo viaje desde los Países Bajos, la banda llegó al festival hacia las 3 y subió al escenario justo cuando empezaba a salir el sol. En julio de 1969, su música y letras de temática espacial les llevaron a participar en la cobertura televisiva en directo de la BBC del alunizaje del Apolo 11, donde interpretaron una pieza instrumental titulada Moonhead. En noviembre de 1974, estrenaron la gran pantalla circular que se convertiría en una seña de identidad de sus actuaciones en directo. En 1977 presentaron Algae, un gran cerdo hinchable lleno de helio y propano, que flotaba sobre el público y explotaba con un gran estruendo durante la gira In the Flesh. El comportamiento del público durante esta gira y el gran tamaño de los recintos influyeron mucho en el concepto de su álbum The Wall. En la gira posterior, se construyó un muro de 12 metros de altura entre el grupo y el público, en el que se proyectaban animaciones y se dejaban huecos que permitían ver escenas de la historia. La gira también incluyó personajes hinchables gigantes que representaban los elementos narrativos del álbum. Una característica especialmente llamativa de la gira fue la interpretación de Comfortably Numb, en la que David Gilmour, iluminado por brillantes luces azules y blancas, aparecía en lo alto de The Wall para interpretar su icónico solo. Gilmour estaba de pie sobre un flight case inestable con ruedas, apoyado por detrás por un técnico,
y ambos sobre una gran plataforma hidráulica. Durante la gira de Division Bell, un anónimo que usaba el nombre de Publius publicó un mensaje en un grupo de noticias de Internet invitando a los fans a resolver un enigma supuestamente oculto en el álbum. En un concierto en East Rutherford, unas luces blancas delante del escenario deletreaban Enigma Publius. Durante un concierto televisado en Earl's Court, el 20 de octubre de 1994, la palabra enigma se proyectó en letras grandes sobre el fondo del escenario. Nick Mason reconoció más tarde que su compañía discográfica, y no el grupo, había instigado el misterio de Publius Enigma. Sin embargo, ¿cuáles fueron los numerosos desacuerdos que mantuvieron en vilo a los miembros del grupo? Los continuos desacuerdos de los miembros de Pink Floyd. La distribución de los derechos de autor dentro de Pink Floyd causó importantes tensiones, sobre todo porque los derechos de autor se basaban en una base por canción. David Gilmour, principal responsable del extenso tema Dogs, que ocupaba casi toda la primera cara del álbum Animals, sentía que recibía menos compensación económica que Roger Waters. En cambio, Waters contribuyó con la canción más corta en 2 partes, Pigs on the Wing. Además, Richard Wright reconoció su papel en la disparidad, diciendo: «En parte fue culpa mía porque no impulsé mi material, pero Dave tenía algo que ofrecer y solo consiguió meter un par de cosas». Nick Mason añadió: «Preocupado por el nacimiento de su primer hijo, Gilmour contribuyó mínimamente al álbum». Wright y Mason también tuvieron una participación limitada en Animals. Los problemas matrimoniales de Wright y su tensa relación con Waters contribuyeron a reducir su participación. Notablemente, Animals fue el primer álbum de Pink Floyd sin crédito de escritura para Wright. En su opinión, esta omisión reflejaba la creciente creencia de Waters de que él era la única fuerza creativa de la banda, lo que provocó un aumento de la tensión entre ellos. Publicado en enero de 1977, Animals alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 3 en EE. NME describió el álbum como una de las piezas musicales más extremas, implacables, desgarradoras y francamente iconoclastas. Al mismo tiempo, los creadores de melodías Carl Dallas lo llamaron. Durante la posterior gira In the Flesh, que incluía gran parte de Animals, Pink Floyd se enfrentó a los retos de actuar en grandes estadios. La escala de los locales inquietaba a la banda. Waters empezó a llegar solo a los locales y a marcharse inmediatamente después de las actuaciones, mientras que Wright incluso voló de vuelta a Inglaterra en un momento dado, amenazando con abandonar. En un concierto en el Estadio Olímpico de Montreal, la frustración de Waters ante un público ruidoso y entusiasta le llevó a escupir a un fan. Al final de la gira, Gilmour se sintió descorazonado, creyendo que la banda había logrado sus objetivos y no tenía nada que demostrar. En julio de 1978, en medio de una crisis financiera debida a malas inversiones, Waters propuso 2 ideas para el siguiente proyecto de Pink Floyd. Una era una maqueta de 90 minutos titulada provisionalmente Bricks in the Wall, y la otra acabó convirtiéndose en el primer álbum en solitario de Waters, The Pros and Cons of Hitchhiking. A pesar de las reservas iniciales, Mason y Gilmour optaron por lo primero. Bob Ezrin se incorporó como coproductor, creando un detallado guión de 40 páginas para el álbum. El concepto giraba en torno a Pink, un personaje inspirado en los traumas infantiles de Waters, en particular la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial. Este muro metafórico representaba el descenso de Pink hacia el aislamiento y la megalomanía, influido por las presiones de la industria musical y el declive de Syd Barrett. La historia concluye con Pink desmantelando el muro y recuperando su humanidad. Las tensiones aumentaron durante la grabación del muro, lo que provocó el despido de Wright debido a sus mínimas contribuciones. Gilmour criticó a Wright por no aportar un valor añadido significativo al álbum, mientras que Mason señaló que Wright se limitaba a asistir a las sesiones sin participar activamente. Waters declaró que la banda había acordado que Wright lucharía por quedarse o marcharse discretamente, y Wright optó por lo segundo. The Wall salió a la venta el 30 de noviembre de 1979 y dominó las listas de ventas en Estados Unidos durante 15 semanas, alcanzando el número 3 en el Reino Unido. Aparcaron sus 4 Winnebagos en círculo, uno frente al otro.
Waters utilizó su vehículo como medio de transporte, alojándose en hoteles separados. Wright volvió como músico a sueldo para la gira, convirtiéndose en el único miembro que se benefició de ella, a pesar de que la gira supuso unas pérdidas de $600,000. Sin embargo, en 1982, Waters propuso un proyecto titulado Spare Bricks, pensado originalmente como banda sonora de Pink Floyd, The Wall. Sin embargo, con el estallido de la Guerra de las Malvinas, Waters se centró en nuevo material, dedicando el álbum a su difunto padre y criticando la respuesta de Margaret Thatcher al conflicto. Surgieron desacuerdos con Gilmour, que consideraba que el álbum debía incluir contenido totalmente nuevo, en lugar de reciclar temas no utilizados de The Wall. Michael Kamen medió entre ellos, asumiendo un papel que tradicionalmente había desempeñado el ausente Wright. Las tensiones de la banda siguieron aumentando, y Waters y Gilmour trabajaban por separado. Las contribuciones de Gilmour se omitieron finalmente de los créditos, reflejando la opinión de Waters sobre su limitada aportación. Aunque Mason contribuyó mínimamente al álbum, centrándose en la grabación de efectos de sonido para un sistema holofónico, se mantuvo al margen debido a sus problemas matrimoniales. La portada del álbum, diseñada por Waters, ilustraba aún más la discordia dentro de la banda. Gilmour pidió que se retrasara la composición de nuevo material, pero Waters se negó. Gilmour admitió más tarde sus deficiencias, pero consideró equivocada la insistencia de Waters en incluir temas menos favorables en el corte final. La marcha de Waters y las batallas legales posteriores. Tras la marcha de Roger Waters y las batallas legales posteriores, David Gilmour grabó su segundo álbum en solitario, About Face, en 1984. Este álbum permitió a Gilmour expresar sus sentimientos sobre diversos temas, incluido el asesinato de John Lennon y su tensa relación con Waters. Más tarde declaró que el álbum le permitió distanciarse de Pink Floyd. Mientras tanto, Waters comenzó la gira de su primer álbum en solitario, The Pros and Cons of Hitchhiking. Por la misma época, Richard Wright formó una nueva banda llamada Zeta con Dave Harris y publicó el álbum Identity, que pasó bastante desapercibido. Nick Mason también publicó su segundo álbum en solitario, Profiles, en agosto de 1985. En 1984, Gilmour, Mason, Waters y el manager de la banda, Steve O'Rourke, se reunieron para cenar y discutir el futuro de Pink Floyd. Mason y Gilmour salieron de la reunión creyendo que la banda podría continuar después de que Waters completara su proyecto en solitario, señalando que habían experimentado hiatos antes. Sin embargo, Waters abandonó la cena convencido de que Mason y Gilmour estaban de acuerdo en que Pink Floyd estaba acabado. Mason reflexionó más tarde que Waters vio la reunión como una duplicidad más que como diplomacia, y escribió en sus memorias: claramente, nuestras habilidades de comunicación seguían siendo preocupantemente inexistentes. Salimos del restaurante con opiniones opuestas sobre lo que se había decidido. Tras el lanzamiento de The Pros and Cons of Hitchhiking, Waters insistió públicamente en que Pink Floyd no se reuniría. Se puso en contacto con O'Rourke para discutir el pago de futuros royalties. O'Rourke se sintió obligado a informar a Mason y Gilmour, lo que enfureció a Waters, que solicitó el despido de O'Rourke como manager de la banda. Waters rescindió su contrato de management con O'Rourke y contrató a Peter Rudge para gestionar sus asuntos. También escribió a EMI y Columbia, anunciando su marcha de la banda y solicitando su liberación de sus obligaciones contractuales. Gilmour creía que Waters se había marchado para acelerar la desaparición de la banda. Más tarde, Waters afirmó que si Pink Floyd no producía nuevos álbumes, estarían incumpliendo el contrato, lo que podría suspender el pago de royalties. Consideraba que los demás miembros de la banda le habían obligado a abandonar el grupo, amenazándole con demandarle. Al final, Waters llevó el asunto ante el Tribunal Supremo, intentando disolver la banda e impedir el uso del nombre Pink Floyd, declarando que Pink Floyd era una fuerza gastada creativamente. Cuando los abogados de Waters descubrieron que la asociación de la banda nunca se había confirmado formalmente, volvió al Tribunal Supremo para conseguir un veto sobre el uso posterior del nombre de la banda.
Gilmour respondió con un comunicado de prensa afirmando que Pink Floyd continuaría. Finalmente, la disputa se resolvió extrajudicialmente en la casa flotante de Gilmour, en Astoria, en la Nochebuena de 1987. En 2013, Waters se arrepintió de la demanda, reconociendo que no había sabido apreciar el valor comercial del nombre Pink Floyd, independientemente de los miembros de la banda. Además, ¿intentó Roger Waters corregir sus errores? Averigüémoslo. Roger Waters anuncia un remake en solitario del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Muévete. Taylor Swift. Roger Waters ha vuelto a grabar uno de los álbumes más emblemáticos que hizo con Pink Floyd en los años 70 para celebrar su 50 aniversario. El proyecto, titulado The Dark Side of the Moon Redux, saldrá a la venta el 6 de octubre. El primer single del álbum, Money, una nueva versión del éxito de 1973, se ha publicado hoy como pista de audio y lyric video. Aunque la regrabación puede suscitar comparaciones con los proyectos de Swift, Waters ha aclarado que su intención no es sustituir al original, sino ofrecer una interpretación más madura que lo complemente. En cuanto a la gran incógnita de quién sustituiría las voces principales y las partes de guitarra de su ex compañero David Gilmour, la nueva versión de Money da algunas pistas. Waters asume el papel de Gilmour en el micro, pronunciando la letra en un susurro hablado, mientras que el solo de guitarra original se sustituye por un largo poema nuevo ambientado en un metafórico ring de boxeo. La canción se ha transformado significativamente, con un toque más blues y un arreglo despojado que omite los icónicos sonidos de la caja registradora y otros efectos. Algunos de los primeros oyentes la han comparado con un recitado de Leonard Cohen. Otro atisbo de cómo podrían sonar las nuevas versiones procede de un clip instrumental de 11 segundos de Breathe que Waters publicó a modo de teaser. Roger Waters siempre ha sido un artista sin miedo a profundizar en sus impulsos creativos. Su reciente proyecto, una versión reimaginada del icónico The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ofrece a los fans una nueva experiencia del legendario álbum. Con el lanzamiento de esta renovada edición, Waters ofrece una nueva visión de un clásico sin pretender sustituir al original. Veamos qué hace que esta versión actualizada sea tan especial. En una reciente entrevista publicada en YouTube, Waters explicó por qué decidió revisar Dark Side of the Moon después de 50 años. No lo hizo para eclipsar al original, sino para rendirle homenaje. Waters, reflexionando sobre el aniversario, explicó que el hito representaba la oportunidad perfecta para profundizar en los conceptos que hicieron del álbum una obra maestra. Me encanta la grabación original, dijo Waters, y me encanta lo que Mason, Wright y Gilmour hicieron en ella. Está claro que su respeto por las contribuciones de los compañeros de la banda original sigue siendo grande. Esta nueva grabación no pretende eclipsar a la primera, sino acompañarla como una interpretación más introspectiva y reflexiva. Para quienes se pregunten por la estructura de este trabajo reimaginado, Waters ha mantenido la familiaridad siguiendo la secuencia de 10 canciones del álbum original. Tanto si se escucha en CD como en vinilo, la lista de canciones no ha cambiado. Sin embargo, hay un giro interesante para los entusiastas del vinilo. La edición incluye una composición original extra de 13 minutos, titulada provisionalmente Original Composition. Esta nueva pieza es el resultado directo del proceso creativo que condujo a la regrabación del álbum, añadiendo un elemento fresco que los oyentes podrán descubrir. Uno de los aspectos más intrigantes de este nuevo proyecto es la alineación de músicos que ha reunido Waters, producido por Gus Seifert, que también trabajó estrechamente con Waters en el bajo y otros instrumentos. El equipo incluye una serie de nombres conocidos de la banda de gira de Waters. A la batería tenemos a Joey Waronker, mientras que Jonathan Wilson se encarga de la guitarra. Los teclados se reparten entre Johnny Shepard y John Caron, y Gabe Noel se encarga de los arreglos de cuerda. Asnif Korkejian se encarga de la voz, de una belleza inquietante. Ivia Mardot aporta un toque etéreo con su theremin. Juntos, este colectivo insufla nueva vida a la música. Otro acontecimiento significativo para Waters es su reciente salida de Sony Music, una asociación que duró décadas. El Dark Side of the Moon, reimaginado, se publicará en su nuevo sello independiente, SGB Music, cuya distribución correrá a cargo de Cooking Vinyl.
Se trata de un cambio interesante para un artista de la talla de Waters, que supone un paso hacia una mayor independencia creativa. Su anterior proyecto, The Lockdown Sessions, un EP con material regrabado de The Wall y The Final Cut, se publicó con Sony Legacy en diciembre, pero fue una de sus últimas colaboraciones con el sello. Waters no es ajeno a la polémica, y su reimaginación de Dark Side of the Moon llega en un momento en que sus opiniones políticas le han convertido en una figura polarizante. Siempre ha sido muy franco, pero en los últimos años sus posturas han suscitado más debates que nunca. Su apoyo a los palestinos, sus críticas a la política israelí, su defensa de la actuación rusa en Ucrania y sus opiniones sobre el papel de Estados Unidos y China en el liderazgo mundial han provocado una buena dosis de división entre sus seguidores. Si a esto le añadimos su actual enemistad con David Gilmour, compañero de Pink Floyd, tenemos una situación en la que algunos fans se sienten atrapados entre dos fuegos. A pesar de ello, Waters se mantiene firme en sus convicciones y en su dirección artística, y no da muestras de retroceder. Aunque Waters ha estado muy involucrado en varios proyectos a lo largo de su carrera, su discografía en solitario es relativamente escasa. Tras el lanzamiento de Amused to Death en 1992, tuvieron que pasar 25 años para que publicara otro álbum completo. ¿Is This the Life We Really Want? En 2017. Entre medias, exploró diferentes vías artísticas, incluida su interpretación en 2018 de The Soldier's Tale, de Igor Stravinsky. Esta nueva versión reimaginada de Dark Side of the Moon es una rara joya en el catálogo de Waters. No se trata simplemente de un recauchutado de un territorio conocido, sino de una exploración más profunda, una nueva versión que se mantiene fiel a la esencia del original, al tiempo que ofrece algo distintivo de Waters. Cuando A The Dark Side of the Moon cumple 50 años, la decisión de Roger Waters de revisitar el álbum nos recuerda el poder perdurable de la música. Su versión reimaginada no es solo una celebración del pasado, es un examen reflexivo de los temas e ideas que siguen resonando hoy en día, tanto si eres un fan incondicional del original como si sientes curiosidad por la nueva interpretación de Waters. Este proyecto está destinado a suscitar conversaciones y emociones. Una cosa es cierta, Roger Waters es un artista que nunca deja de traspasar fronteras y, con este álbum reimaginado, ofrece a sus fans una nueva oportunidad de acercarse a una de las obras musicales más grandes de todos los tiempos, desde una perspectiva nueva y moderna. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración de los devastadores detalles de la trágica historia de Pink Floyd. Si la música de Pink Floyd ha marcado tu vida, nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana de notificación para recibir más historias sobre las leyendas del rock y más allá.